Hola estudiantes, en este video utilizamos una clase que transmitimos por Twitch para hablar de las transformaciones económicas de la época moderna y particularmente del mercantilismo. En este video va a ser los conceptos y las principales características y la idea es que en un futuro video, que aparecerá por acá, esté un análisis de fuente relacionado al mercantilismo. Espero que les sirva. Lo que estamos viendo acá es el último subtema que nos quedaba pendiente de estas transformaciones del mundo moderno. Ya habíamos visto los elementos culturales, los elementos ideológicos con, por ejemplo, el humanismo y el renacimiento. También hemos trabajado los aspectos políticos con las monarquías autoritarias, con las monarquías absolutas y con el Estado moderno. Recuerden que ese concepto es clave. Y ahora nos queda esto último. Lo primero es hacer algunos recordatorios para no olvidar nunca esto. Dice economía. Economía europea siglos XV al XVIII. Y la economía, siempre, o cuando nos referimos a ello, estamos hablando de todas aquellas actividades que el ser humano realiza para satisfacer necesidades. El ser humano tiene un conjunto de necesidades que es, por ejemplo, alimentarse, porque si no se alimenta se muere de hambre. Abrigarse para no morirse de frío, tener una vivienda y sobre eso otras necesidades que son ya de distinto tipo, algunas de autorrealización y de otras cosas así. Eso creo que lo vieron en séptimo con la pirámide de Maslow. Así que, necesidades. Entonces, el ser humano realiza actividades o realiza algo, actúa para satisfacer esas necesidades. ¿Y qué son las cosas que hace? Las actividades económicas. Por ejemplo, para satisfacer la necesidad de alimentarse, podría, por ejemplo, la cacería, hacer recolección de alimentos, tal vez podría plantar productos agrícolas, desarrollar la agricultura, tal vez la ganadería para tener alimentos, o a partir de ese trabajo con animales hacer, o con fibras de algodón, por ejemplo, hacer ropa, construir casas. Entonces, actividades económicas. Por ejemplo, también podríamos considerar dentro de esas actividades el comercio. A partir del comercio compramos y vendemos productos. E incluso actividades como ser profesor, por ejemplo, que es lo que yo hago. También se considera una actividad económica porque yo realizo un servicio y a partir de ese servicio recibo un sueldo. Por ese sueldo compro lo que necesito para alimentarme. Actividades económicas. Entonces vamos a ver qué características tenían las actividades económicas en Europa en los siglos XV al XVIII. ¿Qué es el mercantilismo? Ese es un concepto finalmente. Aparecía una definición en el libro, pero si nosotros en el fondo seguimos esa línea de esa definición, es un conjunto de principios y prácticas económicas aplicadas por los grandes estados europeos entre los siglos XV al XVIII. Los grandes estados europeos son estos que hemos considerado en el marco de la monarquía autoritaria y la monarquía absoluta. España, Francia, Inglaterra. No son los únicos países que desarrollan ideas mercantilistas. Vamos a ver que en lo que actualmente conocemos como Países Bajos, en Holanda, también se desarrollan ideas mercantilistas. En los estados que actualmente son Alemania también hay pensadores humanistas que desarrollan estas ideas. Pero tradicionalmente también los identificamos con estos grandes estados europeos. Y dice principios y prácticas. Un principio tiene que ver con una idea, una concepción, una forma de entender las actividades económicas. Entonces, cuando se habla de un conjunto de principios, es una forma en que los economistas de esta época, las personas de esta época, entendían qué era lo que se debía hacer o en dónde estaba la base de la riqueza para los estados europeos. Entonces, un conjunto de ideas. Y prácticas ya tienen que ver con elementos más concretos. Cosas que hacemos para llevar a la práctica, para llevar a realización esas ideas. Entonces, una concepción de dónde está la riqueza de un estado y elementos concretos para desarrollar estas concepciones en la práctica, en la realidad. Partamos con las ideas. Entendamos las ideas como cuál es la base, cómo entendían estas personas que era ser rico o estar bien económicamente. La idea base es que la riqueza de una nación depende de la posesión de metales preciosos, oro y plata.
La otra vez que vi esto con un curso, hice una referencia que no sé si me dijeron los chicos que la entendían, que no era tan antigua. ¿Ustedes han oído hablar del tío Rico MacPato? ¿Qué tenía el tío Rico MacPato? ¿Se acuerdan? Una bóveda con moneda, exactamente. Y él era, yo me acuerdo de unas películas que vi del tío Rico MacPato, que él se lanzaba a la bóveda y como que podía saber cuánto había buceando. Y tenía todo ahí, todas sus monedas de oro en una bóveda ahí protegida. Y siempre estaban unos tipos que querían robarle la bóveda. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque el tío Rico MacPato no tenía todas las monedas de oro ahí físicamente en esa bóveda y por eso uno lo consideraba como muy rico. Bueno, estos estados europeos también tenían una idea muy similar. Para ellos, la riqueza de una nación, la riqueza de estos grandes estados europeos, dependía de físicamente poseer metales preciosos. Si yo tenía una base de metales, de oro y de plata físicamente en estos estados, así como una bóveda por decirlo así, el estado era rico. Ahora nosotros muchas veces no vemos oro y plata, el dinero está en papel moneda, está en los bancos, está en inversiones, está en distintas partes, pero para ellos era tener una reserva física de oro y plata. Si teníamos esa reserva física, entonces el Estado era rico, era poderoso económicamente. Otra idea, junto a esta idea base de la acumulación de metales preciosos, es tener una balanza comercial favorable. Ojo con esto. Este es un concepto que yo tengo un libro que recuerdo de mis años de universidad. Está fotocopiado porque en esa época no había dinero para comprar libros. Entonces todo se fotocopiaba. Esta expresión balance of trade empezó a usarse en 1618, entonces siglo XVII. ¿Qué es una balanza comercial? ¿Qué es una balanza? Cuando yo les digo solo balanza. Bien, un objeto donde se puede colocar dos, o sea, una especie de mecanismo donde se colocan dos objetos para ver cuál pesa más. Entonces, si es favorable, ¿tiene que estar exactamente equilibrada la balanza comercial o no? Bien, o sea, tiene que estar, en el fondo la balanza comercial tiene que estar, para que sea favorable para un estado, tiene que estar cargada para ese estado, o sea, tiene que ser un beneficio para ellos. Perfecto. Fíjense en esta imagen. Aquí tenemos, en ese ejemplo, tenemos dos estados. Fíjense, lo voy a mostrar acá. Estado 1, estado 2. Estamos en Europa, no sé, siglo XVII, siglo XVI. Y están los dos estados que hacen, fíjense, las flechas muestran que hacen intercambio entre ellos. Intercambio comercial. Entonces tenemos el estado 1, que está a la izquierda, y le vende productos al estado 2. Pero fíjense que la flecha que va por debajo, le dice venta de productos o vende productos, que es fíjense esta flecha que va de aquí para allá, es una flecha relativamente angosta. Entonces vende productos, que podríamos decir que son pocos productos, y el estado 2, por esos productos que compró, paga oro y plata en una cantidad angosta también porque eran pocos productos. Pero el estado 2, además de comprarle productos al estado 1, también le vende productos. Pero fíjense que esa flecha es mucho más gruesa, más ancha. Esa flecha 2 es más grande que la flecha 1. Perdón. Entonces, por esa gran cantidad de productos que le vende, el estado 1 tiene que pagar un oro y plata en gran cantidad. Si yo les muestro esa balanza comercial, ¿cuál de estos estados dirían ustedes que tiene la balanza comercial favorable para lograr esta idea base, que es la posesión de metales preciosos? Recuerden, es el estado 2 el que tiene la balanza comercial favorable porque vende una gran cantidad de productos y recibe una gran cantidad de oro y plata. Entonces, el estado 1 vende pocos productos y recibe poco oro y plata. Entonces, si tuviéramos que colocar esto en números, por ejemplo, el estado 1 vende por un valor de 50 monedas de oro. Pero el estado 2 vende por una cantidad de 100 monedas de oro. Entonces, al sumar y restar, ¿quién se va a quedar con monedas de oro en su bolsillo? ¿El estado 1 o el estado 2? El estado 2. El estado 2 vendió más productos y recibió más oro en cambio. El estado 1 vendió menos productos y recibió menos oro. Entonces, el que tiene la balanza comercial favorable es el estado 2. Muy bien, el estado 2. Una forma de lograr esta balanza comercial, es decir, de
que en el fondo la balanza comercial es la diferencia entre lo que yo exporto y lo que yo importo. Exportar es vender a otros. Importar es comprar hacia el Estado. Esa diferencia tiene que beneficiarme. Es decir, yo exportar más de lo que importo. Vender más de lo que compro. Y para eso, para que eso sea beneficioso, una opción es que sean mayor cantidad de productos. Es decir, yo vendo 100 y compro 50. Si yo vendo más productos y compro menos, me voy a quedar con dinero. ¿Cuál sería otra forma de quedarme con dinero en esta compra y venta? Uno es que una mayor cantidad de productos. Es lógico. Pero ¿cuál podría ser otra forma? ¿Cómo puedo, vendiendo productos, lograr quedarme con dinero? ¿Solo con la cantidad de los productos? Puede ser porque hay una gran cantidad de productos que yo estoy vendiendo, entonces como le vendo más y compro menos, me quedo con ganancia. Pero la otra forma tiene que ver con que los productos que yo vendo son más caros. Entonces, si yo le vendo productos que son caros y él me vende a mí productos que son baratos, ¿quién va a salir ganando? El que vende caros, exactamente. Les coloco un ejemplo. Con esto de vender productos caros y productos baratos. ¿Qué va a tener más valor de venta? ¿Un trozo de madera cortada de un árbol o una mesa de madera? Una mesa de madera, dice Matías. ¿Por qué la mesa tiene más valor que un trozo de madera cortado del árbol? Por la mano de obra, por el tiempo que trabajaron, por que alguien hizo ese trabajo de transformar la madera en una mesa. Entonces, fíjense en esto. ¿Cómo logramos una balanza comercial favorable? ¿Cómo logramos vender a los otros estados más cantidad de lo que nosotros estamos comprando? Bueno, estos mercantilistas decían, vendamos principalmente manufacturas. Principalmente manufacturas, que como ustedes decían, una manufactura es algo hecho por el hombre. De hecho, la palabra manufactura, manu de manos y factura de facer, en latín facer, hacer. Entonces, hecho con las manos. Y un ejemplo de eso es una mesa de madera, que es una materia prima a la que se le hizo un trabajo. Entonces, ¿qué es una manufactura? Entre paréntesis yo pondría en mis apuntes, materia prima más trabajo. Bueno, ahí tenemos que partir diciendo que es una materia prima. Bien, Amaru. Elementos que sacamos de la naturaleza. Piedra, oro, elementos que extraemos, como por ejemplo carbón, metales, madera, productos agrícolas, por ejemplo, también se extraen directamente. Esos son materias primas con las cuales trabajamos. Entonces, a la materia prima le agregamos un trabajo y obtenemos una manufactura. ¿Cómo qué trabajo? Por ejemplo, cortar la madera, pulirla, darle forma, pegarla, y eso genera una mesa. Y todo ese trabajo se incluye en el valor que se cobra por el producto. Entonces, estos estados lo que buscaban para poder enriquecerse era vender principalmente manufacturas, no materias primas, porque la manufactura tiene un mayor valor. Entonces hagamos la manufactura, vendemos la manufactura y cobramos más. Entonces, finalmente tenemos que entender algo bastante que a lo mejor se nos puede olvidar, se nos puede no visualizarlo. Por ejemplo, uno de estos estados, ahí tiene talleres al interior del estado, talleres donde se hacen, por ejemplo, no sé, pensemos en Inglaterra y se hacen paños o se hacen vestidos hechos de algodón o de telas. Se hacen estos vestidos. Y estos vestidos salen a la venta. ¿A quién son los primeros a los que se les vende estos productos? Dentro del estado primero. Porque los primeros que van a comprar los productos hechos en Inglaterra son los ingleses, los que viven ahí. Porque están más cerca, no hay costo de transporte, como están en Inglaterra y se venden ahí mismo los productos. Entonces la idea es que, lo primero es que el mercado local, es decir, los habitantes del mismo país compren los productos. Entonces, yo quiero vender principalmente manufacturas porque las manufacturas tienen un mayor valor. Entonces yo quiero que esas manufacturas que yo vendo las compren las personas. ¿Qué puede pasar? Que el otro estado también venda manufacturas. Entonces puede ser que amenace en términos no violentos,
sino que puede ser que generen una competencia con los vestidos que yo hago en este país. Entonces, por ejemplo, si los ingleses hacen vestidos para vender a los mismos ingleses, pueden llegar los vestidos franceses a hacerme competencia y eso perjudica la venta de vestidos ingleses. Una de las cosas que buscaban hacer estos estados mercantilistas es lo que aparece acá. Que es lo que aparece acá. Leámoslo primero. No dejar entrar productos extranjeros. No dejar entrar productos extranjeros. ¿Por qué? Porque yo quiero que se vendan los productos que hacemos nosotros, para que los que se benefician sea el mismo estado. Entonces se venden acá los productos, que no vengan los productos franceses o los productos españoles a vender. ¿Cómo hago que no vengan? O sea, una cosa es decir, no dejar entrar como si fuera esto algo físico. O sea, no, ustedes se quedan afuera, prohíbo que entren. Entonces, ¿cómo podemos proteger, o cómo podían estos estados europeos de la época del mercantilismo, cómo podían ellos proteger la industria local, las manufacturas locales, con una medida proteccionista? El proteccionismo es colocar barreras a las importaciones extranjeras. Colocar barreras a las importaciones extranjeras. Con el momento Wikipedia en el chat pusieron doctrina económica opuesta al librecambismo, que intenta favorecer la producción nacional frente a la competencia extranjera, haciendo pagar impuestos por la importación de productos extranjeros, favoreciendo a las nacionales medidas especiales. Sí, en el fondo es lo que hemos tratado de explicar con palabras sencillas. Bien, buena pregunta. ¿Qué pasa si ya el otro estado yo coloqué impuestos para que no lleguen los productos extranjeros, pero el otro estado también colocó impuestos? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que buscar nuevos mercados para colocar los excedentes. Nuevos. El inglés, el mercado de Francia no es un nuevo mercado, porque ese mercado ya existía, o el de España. Hay que buscar nuevos lugares donde vender los productos. Ojo con esto, antes de escribir esto. Dice para colocar los excedentes. Para colocar los excedentes. Lo primero que dijimos es que los talleres ingleses hacían telas para vender a los mismos ingleses, ¿cierto? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esto que habíamos dicho inicialmente? Los ingleses hacían tela y vendían a los mismos ingleses. Pero piensen lo siguiente, pensemos que dentro de Inglaterra, dentro del Reino Unido, por decir algo, había la necesidad de personas que iban a comprar estos vestidos, y pongamos que la necesidad, o sea, las personas que iban a comprar vestidos eran 10 personas. 10 personas. Pero resulta que estos talleres, la producción de vestidos en Inglaterra eran 13 vestidos, no 10. Entonces se vendieron los 10 y sobraron 3. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces los talleres hicieron más vestidos de los que va a comprar Inglaterra. Entonces sobraron 3. Eso es el excedente, el sobrante de la producción. Es decir, se hicieron 13 y el mercado logró absorber 10, porque ya nadie más necesita, ya tiene el vestido, no. 10 se compraron, nos quedaron 3. Entonces, estos estados mercantilistas lo que buscaban era buscar nuevos mercados para colocar estos productos y vender estos productos, porque no me sirve de nada quedarme con ellos guardados, se pueden echar a perder, gasto espacio de bodega que me puede servir para otra cosa. Entonces, venderlos, y así obtengo el oro y plata para la bóveda del tío rico MacPato. Entonces, hay que venderlo. Y como decía precisamente su compañero, los otros estados, Francia también tenía medidas proteccionistas, España probablemente también. Entonces, había que buscar fuera de los mercados tradicionales. Y esto va a significar descubrimientos geográficos para los europeos. Va a significar buscar nuevos lugares que antes no se conocían. Y esto va a estar justo, enseguida Matías, esto va a estar justo en el periodo de, por ejemplo, en que los europeos y particularmente los portugueses navegan por toda la costa de África, estableciendo puntos, factorías y lugares para llegar a la India. O cuando Cristóbal Colón, buscando llegar también a las Indias, avanza por el Atlántico y se encuentra con el continente americano. Entonces, en estos lugares se van a establecer nuevos mercados. Y por ejemplo, ojo con esto, que era lo que veíamos de obligar a comprar y vender productos, los españoles van a comerciar con las colonias americanas.
pero las colonias americanas iban a estar obligadas a venderle materias primas solo a España y comprarle manufacturas solo a España. Entonces el Estado español, por ejemplo, se veía beneficiado por este intercambio y lograba tener una balanza comercial favorable. Consulta, ¿quién es en la práctica quien coloca estos impuestos a las importaciones? ¿Quién coloca el impuesto? Es el Estado, exactamente. Porque fíjense que lo que evidenciamos acá, si el gobierno, el rey, coloca unos impuestos a las importaciones, vamos a ver una mayor intervención del Estado en la economía. Esta es una característica muy marcada del mercantilismo. Y aquí ya podemos empezar a ver la relación que hay entre la monarquía absoluta y el mercantilismo. Recuerden que una de las preguntas que aparecen en su texto habla de la relación entre monarquías absolutas y mercantilismo. De hecho, aquí en el texto que yo les mencionaba que estaba leyendo, que es una fuente secundaria, se llama La formación del mundo moderno, de Alberto Tenenti, dice lo siguiente, fíjense lo que dice. Algunos gobiernos de grandes estados europeos actuaron partiendo de la base que entre sus funciones estaba el de disciplinar, según determinadas normas, la actividad económica de los súbditos del país. Entonces, si el Estado comprendía, si los gobernantes comprendían que tenían la potestad de tomar decisiones, de regular las actividades económicas, podían, por ejemplo, establecer impuestos para los productos extranjeros. O podían, por ejemplo, fomentar la búsqueda de nuevos mercados. Entonces, si se necesita exploración marítima, se necesitan construir puertos para que lleguen los barcos y se descarguen los productos o se carguen los productos. Entonces, interviene el Estado, por ejemplo, construyendo puertos. Por ejemplo, colocando impuestos a las importaciones. Entonces, una mayor intervención del Estado en la economía. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy.